Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer las patatas. Es muy importante que las limpiéis muy bien, incluso podéis frotarlas con un cepillo, ya que después vamos a dejarlas con piel. Partimos de agua fría, añadimos una pizca de sal y cocemos hasta que estén tiernas. Esto nos puede llevar 35 o 40 minutos. Y al mismo tiempo vamos a cocer las gambas. Para ello ponemos un cazo con abundante agua. Cuando empiece a hervir le añadimos la sal y añadimos las gambas. En mi caso son congeladas. 3 minutitos y refrescamos en agua fría y las tenemos listas. Y mientras se nos cuecen las patatas, pues vamos a ir cortando las verduras. Vamos a empezar por el pimiento y vamos a intentar cortarlo en trozos más bien finos. Primero lo cortamos así, en tiras, y después las tiras las vamos a cortar en cuadraditos. Es muy sencillo. Por supuesto, todas las verduras tienen que estar perfectamente lavadas. Giramos y ahora cortamos en trozos pequeños. Si queréis podéis hacer esto con un robot de cocina. Y hacemos lo mismo con el pimiento verde y lo vamos a reservar. Seguido vamos con la cebolleta, la partimos a la mitad, le hacemos unas cortes así de forma longitudinal y ahora simplemente tenemos que cortar en trozos finos y también reservamos. Vamos ahora con los tomates, por supuesto bien limpios. Vamos a quitarle el tronco, el tallo, y después pues vamos a cortarlo en cuadraditos también pequeños. Podéis hacerlo un poco más grandes que el pimiento y que la cebolleta. Como veis, yo lo voy a dejar con piel, ya que tiene ahí todas las vitaminas. Y también lo corto con un cuchillo de sierra, que ya os he comentado en otras ocasiones que el ácido del tomate desafila mucho los cuchillos. Entonces yo siempre prefiero cortarlo con un cuchillo de sierra. Bueno, cortamos así y luego así. Y ya tenemos pues los cuadraditos de tomate. Y hacemos lo mismo con el otro tomate. Pues ya tenemos las patatas cocidas. Para comprobar que están, tan solo tenéis que pincharlas con un cuchillo. Y si vemos que están tiernas, es que las tenemos. Las sacamos del agua y dejamos que se enfríen a temperatura ambiente. Pues ya tenemos todo listo para preparar la ensalada. Por una parte, las verduras cortadas, el atún, los mejillones, las gambas que ya están frías y las patatas que ahora vamos a partirlas una vez que ya se han atemperado. Voy a partir las patatas, las voy a dejar con piel. Si tiene alguna parte fea se la quitáis. Y como os había dicho, las voy a cortar en 4, ya que no son muy grandes. Si fueran más grandes podéis cortarlas en trozos, pues en más trozos. Esto es un poco a vuestro gusto. Yo las voy a dejar así. Vamos a añadir la verdura que teníamos cortada. Y con la ayuda de 2 cucharas pues vamos a mezclar un poquito. Así, intentando que no se rompa mucho la patata. Voy a añadir también las gambas enteras. Si fueran más grandes podéis partirlas a la mitad o en trozos más pequeños. Esto es un poco al gusto. El atún que hemos desmigado y hemos escurrido del aceite. Y luego, por último, le vamos a añadir los mejillones, ya que están en escabeche. Mezclamos la ensalada, la llevamos al frigorífico para que esté bien fría y en el último momento le añadimos los mejillones con el escabeche y la aliñamos. Una vez que tenemos la ensalada bien fría, tan solo nos queda aliñarla. Le vamos a añadir una pizca de sal y a mezclar. Le vamos a añadir los mejillones que tenemos en escabeche con el propio escabeche. Es una forma de aliñar ya esta ensalada. Y además le va a dar un toque muy bueno. Vamos a mezclar un poquito con la ayuda de 2 cucharas. Y ahora ya vamos a terminar de aliñar con un poquito de vinagre y aceite. Y ya tendríamos lista la ensalada bien fresquita y fijaros qué pinta. Aliñarla yo siempre os digo que tenéis que hacerlo un poco a vuestro gusto. Pero por una parte de vinagre siempre habría que echar 3 de aceite. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito a ojo, a vuestro gusto y a comer. En una cazuela amplia y con un buen chorro de aceite de oliva vamos a añadir las verduras, la cebolla y el ajo que hemos cortado en trozos pequeños. Y además las zanahorias y el puerro, ya sabéis que la parte más blanca. Añadimos todo. Es importante además añadir una pizca de sal para que las verduras suelten su jugo, su agua. Mezclamos, tapamos, dejamos a fuego medio bajo y dejamos hasta que la verdura esté blandita. Mientras se nos hace la verdura vamos a preparar un caldo con las cabezas y la piel de los langostinos.
Limpiamos el langostino, como veis, lo vamos a echar en una cazuela y los langostinos los vamos a reservar. Podéis acompañar una vez que tengáis la crema con los langostinos, o los langostinos dejarlos para otra receta. Y así limpiamos todo. Una vez que ya tenemos limpios los langostinos los tapamos y los guardamos en el frigorífico y la cazuela la ponemos al fuego. Añadimos un chorrito de aceite de oliva y con la ayuda de una cuchara de madera o una espátula vamos a apretar las cabezas un poquito para que suelten el jugo. Y a medida que vamos apretando, vamos a dejar que cambien de color, que se pongan anaranjadas. Añadimos el vino blanco y vamos a dejar que reduzca como a la mitad. Una vez que ha reducido, añadimos 1,5 litros de agua y dejamos al fuego sin que hierva a borbotones. A estas alturas ya tendremos la verdura bien blandita, como veis. Le añadimos una cucharada de pimentón dulce, una cucharadita de las de postre. Mezclamos rápidamente para que el pimentón no se queme y nos amargue la crema. Y ahora le añadimos el tomate natural rallado. Vamos a dejar unos minutos mientras se nos calienta el caldo de los langostinos. Añadimos el arroz. Mezclamos el arroz y vamos a añadirle el caldo que habíamos preparado, que apenas ha empezado a hervir. Y vamos a dejar que el conjunto se cocine 20 minutitos. Después de 20 minutos lo trituramos todo muy bien con un robot de cocina o con la batidora. Una vez que lo tenemos todo bien triturado, lo vamos a pasar por un colador fino. Nos vamos a ayudar de un cazo, de los de servir, para ir pasando toda la mezcla. Lo que se quede en el colador lo desechamos. Una vez que hemos pasado toda la crema, fijaros qué textura tiene, la ponemos de nuevo al fuego y dejamos que dé un hervor. Y rectificamos el punto de sal si fuera necesario. Vamos a acompañar la crema con unos langostinos hechos a la plancha o en una sartén. Para ello es importante que los limpiéis. Hacer un corte en la parte de afuera del langostino y le quitáis con la ayuda de un palillo, así tirando lentamente, la tripa. ¿Habéis visto? Y ahora ya los hacemos a la plancha. Hacemos los langostinos a la plancha. Yo tan solo voy a hacer 4 para presentaros una ración. Y nada, servimos. Podemos añadirle a esta crema un poquito de nata o crema de leche. Y nada, servimos bien calentita, acompañamos con unos langostinos y a comer. Salpimentamos el redondo de ternera por todos sus lados. Ponemos una cazuela amplia al fuego con un buen chorro de aceite de oliva. En mi caso lo voy a hacer directamente en la olla rápida. Echamos, colocamos el redondo y lo vamos a dorar bien por todos los lados. Cuando esté bien dorado por todos los lados, esté bien sellado, lo retiramos. Después de retirar la carne, bajamos el fuego a fuego medio-bajo y vamos a añadir las verduras que están cortados en trozos medianos. Vamos a añadirle sal y vamos a dejar que la verdura se haga poco a poco hasta que esté muy hecha, muy doradita. Ahora que ya tenemos las verduras bien tostadas, vamos a añadirle un buen chorro de brandy o otro vino oloroso y dejamos reducir. Seguido le añadimos un vaso de vino blanco y dejamos reducir como a la mitad. Ahora le añadimos una hojita de laurel bien limpia y media cucharadita de tomillo. Y colocamos el redondo de ternera que teníamos marcado y reservado. Y vamos a añadirle agua. Le añadimos algo más de un vaso hasta que cubra a la mitad del redondo aproximadamente. Así será suficiente. Vamos a añadir a la salsa una pizca de sal para que no nos quede soso. Una vez que ya le hemos añadido hasta la mitad del redondo de líquido, lo que vamos a hacer es, en mi caso, cerrar la olla. Vamos a ponerle la máxima presión, en mi caso sería el 2. Y una vez que suba la válvula, lo vamos a dejar 25 minutos. Lo retiramos y dejamos que se enfríe del todo antes de abrirlo. Si lo hacéis en una cazuela normal, pues lo vais a hacer del mismo modo, pero lo vais a tener 2 horas. Y de vez en cuando tenéis que ir moviendo el redondo para que se cocine de forma uniforme por todos los lados. Después de 25 minutos retiramos del fuego y vamos a dejar que se enfríe lentamente y que se vaya la presión. Sacamos el redondo de la olla una vez que se ha enfriado
y por otra parte ponemos la verdura y parte del caldo. Vamos a reservar un poco del caldo para que nos quede una salsa más o menos espesa. Trituramos la verdura con el caldo y la colamos por un colador fino. Vamos ahora a cortar el redondo. Vamos a quitarle la malla, perdón, el hilo de bridar y lo vamos a cortar. Ahora vamos a cortarlo. Voy a cortar primero un trozo grande porque quiero que veáis cómo ha quedado por dentro. Si nos pasamos de la cocción quedaría muy seco. Fijaros, está perfectamente cocido pero está jugoso. Ahora, cortarlo en lonchas que no sean muy gruesas y podéis calentarlo a la hora de comer en la propia salsa o servirlo frío con la salsa aparte, a vuestro gusto. Pero fijaros qué buena pinta. Como os he dicho, si os pasáis de cocción os quedará muy seco. Así está perfecto. A la hora de servir el redondo ponemos la salsa a calentar. Cuando haya hervido le añadimos la carne cortada. Cortarla del tamaño que queráis, ¿vale? Vamos a dejar que dé un hervor y listo. Si no, se nos pasaría la carne y quedaría muy dura. Tan solo tenemos que calentarlo. Podemos acompañarlo con un puré de patatas, con patatas fritas, verduras o ensalada, a vuestro gusto. Servimos la carne caliente o ya sabéis que también se puede servir fría, a modo de friambre. Acompañamos con unas verduras, con unas patatas, con una ensalada verde, con lo que queráis. Y la tenemos lista para comer. Empezamos haciendo el caramelo, es muy sencillo. En un cazo echamos el azúcar y ponemos al fuego, un fuego que no sea muy alto. Añadimos un par de cucharadas de agua y ahora tan solo tenemos que dejar que se forme el caramelo, sin tocarlo. Cuando empiece a coger color, como veis, ya se puede mover. Y cuando tenga un bonito color dorado, lo retiramos del fuego y lo vertemos sobre el molde que tenemos preparado. Voy a utilizar, como veis, uno de cristal, pero podéis utilizar perfectamente una flanera. Echamos todo el caramelo y vamos a dejar que se enfríe. Mientras el caramelo se nos enfría, aparte cogemos un bol amplio. Echamos los huevos y los batimos bien. Añadimos el resto de ingredientes, la leche condensada, la leche que tiene que estar a temperatura ambiente, no tiene que estar fría, y mezclamos todo bien. Además también le vamos a añadir una cucharadita de esencia de vainilla, esto realmente es opcional, pero le va a dar ese toque a vainilla que tanto gusta en el flan. Terminamos de mezclar y vamos a colar, para que no tenga ningún grumo. Como el caramelo ya está sólido, como veis, podemos colarlo directamente encima del caramelo, en el molde. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Así. Ahora tenemos que taparlo muy bien. Si tenéis una flanera, con la tapa de la flanera se hace perfectamente. Pero si no tenéis flanera, utilizar papel de aluminio. Tiene que quedar bien cerrado para que no le entre agua, para que no le entre el vapor de agua. Vamos a hacer el flan en una olla a presión para que tarde mucho menos tiempo, pero también se puede hacer en una olla convencional. Vamos a añadir como 2 dedos de agua en la olla o en la cazuela. Colocamos el flan en el centro de la olla. La cerramos y ponemos a máxima presión y ponemos a fuego alto hasta que suba el indicador. Y cuando cante la presión, como veis ahí, vamos a bajar el fuego como a la mitad. El mío es al 9, así que voy a dejarlo al 3,5. Vamos a dejarlo durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego, lo retiramos y vamos a dejar que pierda la presión, que se enfríe poco a poco. Una vez que la olla ya ha perdido toda la presión, la podemos abrir. Lo abrimos con cuidado de no quemarnos. Y ahora tenemos que sacar el flan que tenemos dentro. Hacerlo con un paño de cocina o con unos guantes de los que utilizamos para sacar las cosas del horno. Ojo con quemaros. Bueno, ya tenemos aquí el flan. Vamos a comprobar si está bien hecho, si no tendríamos que meterlo otra vez a cocer. Para comprobar que está, le quitamos el papel y ya se aprecia la textura. Vamos a ayudarnos de una brocheta para comprobar que está bien hecho. Pinchamos en el centro y se puede apreciar que está bien cuajado. Lo tapamos de nuevo y vamos a dejar que se enfríe a temperatura ambiente. Y una vez que ya esté frío, lo guardamos en el frigorífico unas 6 horas aproximadamente, aunque yo siempre os recomiendo que lo dejéis de un día para otro. Tras tenerlo toda la noche en el frigorífico, tan solo nos queda desmoldarlo. Para que se desmolde mejor, vamos a pasar el filo de un cuchillo por el borde
para asegurarnos que se va a desmoldar. Y luego con la ayuda de un plato pues le damos la vuelta. Pues yo creo que nos ha quedado perfecto y habéis visto que es muy fácil de hacer. Para los que habéis llegado hasta aquí, también se puede hacer en una cazuela convencional con tapa, pero en lugar de 10 minutos os puede tardar 1 hora o 1 hora y cuarto. Por eso en la olla rápida se tarda mucho menos y os aseguro que queda perfecto. Ahora tan solo nos queda cortar una ración porque quiero enseñaros cómo se ha quedado por dentro. Está perfectamente cuajado y ya veréis qué bueno. Yo creo que así más que suficiente. A ver, que no lo parta, que lo quiero coger bien. Así, con las manos bien limpias, por supuesto. Y fijaros, ¿habéis visto? Mirad qué pintora.